Imagínalo. El sol está bajo el horizonte. El aire es afilado. Menos 28 grados. A tu alrededor, solo blanco. Un blanco infinito, cruel, asesino. Cada vez que respiras, tus bronquios arden, como si te hubieras tragado una cuchilla al rojo vivo. Tus dedos pierden la sensibilidad. Primero hormigueo, luego entumecimiento, luego la nada. Tu sangre intenta retirarse hacia tu centro, corre hacia los órganos, abandona las extremidades. Tu cuerpo te dice algo en lo que no debes confiar. Come ese polvo blanco, ahora mismo. Hay nieve por todas partes. Pero si lames, si metes un puñado de nieve en tu boca, te matará en minutos. El agua está en todas partes, pero nada es potable. Las películas te presentan un cuadro falso. Las novelas lo romantizan. Y sin embargo, sobrevivir en la edad de hielo no era una cuestión de coraje ni de instinto. Era una ingeniería de emergencia, calibrada durante generaciones. Era el producto de un cálculo preciso, vano, de protocolos sistemáticos y de una mente que entendía el diseño biológico. Nuestros antepasados descubrieron la ceniza para llegar al agua. Y este descubrimiento, Pench, fue uno de los sistemas de supervivencia más sofisticados no registrados en la historia. Suscríbete, porque esta historia es mucho más profunda de lo que crees. Hollywood te contó mal la edad de hielo. Personas con pieles, reunidas alrededor del fuego, mostrando los dientes en un momento de triunfo. La realidad es mucho más dura, mucho más silenciosa y mucho más letal. La verdad es esta. En esa época, la mayor amenaza para un humano no era el frío. O la mayor amenaza era la sed. Y esta sed ocurría en un mundo rodeado por millones de toneladas de agua. Para entender esto, primero debemos enfrentar un hecho físico. En el punto máximo de la edad de hielo, gran parte de la actual Europa y Asia estaba cubierta por gruesas capas de hielo y nieve. Las temperaturas bajaban a menos 20 de día y menos 35 grados de noche. En estas condiciones, encontrar agua líquida era casi imposible. ¿Y la nieve? La nieve estaba en todas partes, pero la nieve no era la solución a la sed. Al contrario, comer nieve podía ser el asesino más rápido. Aquí entra en juego una paradoja brutal de la biología humana. Cuando metes un puñado de nieve en tu boca, tu cuerpo se ve obligado a gastar su propio calor para derretirla. Y para convertir cada gramo de nieve en líquido, tu cuerpo gasta 80 calorías. Cuando comes un kilo de nieve, gastas 80.000 calorías. Es decir, 80 kilocalorías. En las condiciones de la edad de hielo, esto no significa otra cosa que acelerar el colapso, la hipotermia y la muerte. Y hay más. A medida que baja la temperatura interna de tu cuerpo, se activa el reflejo de temblor. Temblar consume más energía. El consumo de energía baja aún más la temperatura corporal. Es un círculo vicioso bioquímico, una espiral IRREVERSIBLE. Este conocimiento costó caro. El maestro paleolítico lo sabía. No lo sabía en el sentido moderno de la palabra, sino con un conocimiento grabado en sus músculos, en sus huesos, en los datos colectivos transferidos de generación en generación. Mientras pasaba sus manos sobre la nieve, sus ojos no estaban en el suelo, estaban lejos. Lo que buscaba eran las cenizas de la hoguera. Ceniza, aparentemente algo sin valor, un residuo, algo innecesario. Pero no, era una herramienta optimizada durante generaciones. ¿Cuál era el primer paso del protocolo? Observación. Se miraba el color de la nieve blanca pura, y refleja casi el 90% de la energía del sol. Esta es la ley física conocida como efecto albedo. Y el hombre de la edad de hielo analizó esto no teóricamente, sino experimentalmente. La superficie blanca rechaza la energía. La superficie oscura absorbe la energía.
Y esta diferencia puede crear la diferencia entre la vida y la muerte. El maestro llevó su mano al borde frío de la hoguera. Sus dedos se movieron entre las cenizas. Tenía que ser buena ceniza, totalmente quemada, fina, ligera y oscura, no trozos de madera medio quemados. Esos eran pesados, se hundirían en el agua, no servían. La ceniza correcta era casi como polvo. Si la sostenías contra el viento, volaría. Esa era la materia prima correcta. Luego se elegía la nieve. No toda la nieve era igual. La nieve recién caída, con su estructura cristalina suelta, era más propensa a derretirse. La nieve vieja y compactada se derretía más lento. Era más resistente. Además, la nieve fresca tenía menos contaminación superficial. Las partículas que trae el viento, los excrementos de animales, los patógenos, todo eso podía acumularse en la nieve. El maestro calibraba esto no con la vista, sino con el olfato y el tacto. Sus dedos se hundían en esa nieve, la apretaban un poco, miraban su velocidad de expansión. Era un proceso de análisis silencioso. Nadie habla. El fuego está en silencio. Las manos no tiemblan, porque todos saben. No hay margen para otro error. La ceniza se esparcía sobre la superficie de la nieve. No al azar, sistemáticamente. Una capa fina. Demasiada ceniza podía envenenar el agua porque la ceniza de madera tiene una alta alcalinidad. Los compuestos de potasio y calcio que pasan al agua en cantidades excesivas, que podían llevar el pH del líquido a niveles peligrosos. Por eso la cantidad era crítica, una cantidad calculada, un cálculo hecho a ojo, pero refinado a través de generaciones de error y muerte. Una vez que la ceniza se asentaba sobre la nieve, el sol entraba en acción, que con las primeras luces de la mañana. La superficie de la nieve comenzaba a comportarse de manera diferente. Las zonas cubiertas de ceniza absorbían más calor. Cuando los fotones del sol golpeaban estas partículas oscuras, se convertían en calor en lugar de reflejarse. Esto era una necesidad termodinámica. Y el hombre de la edad de hielo no aprendió esto de una ley, sino de una observación que duró miles de días. Lees esto en 8 minutos. Ellos lo intentaron durante 8.000 inviernos. Cuando comenzaba el deshielo, se activaba otro protocolo. El agua comenzaba a fluir bajo la nieve y se dirigía hacia hoyos o recipientes preparados previamente. Estos recipientes estaban hechos de hueso, de piel o de cuencos de piedra tallados en sílex. La recolección del agua no era aleatoria. El terreno se evaluaba deliberadamente. De la pendiente de una roca, la posición de un hoyo, todo había sido analizado antes. Pero la historia no terminaba aquí. ¿Esa agua obtenida estaba limpia? No, nunca estaba limpia. Los microorganismos que vivían en la nieve, los residuos orgánicos acumulados en la superficie, los contaminantes biológicos filtrados de la actividad animal cercana, todo eso estaba presente en el agua. Y aquí es donde entraba la segunda función de la ceniza. Carbón vegetal, charcoal. Esta sustancia es diferente a la ceniza. La ceniza es el polvo blanquecino compuesto de óxido mineral que queda al final de la combustión. El carbón vegetal es la estructura de carbono porosa que se obtiene al calentar madera en un ambiente sin oxígeno, antes de que se complete la combustión. Esta estructura a nivel microscópico tiene una capacidad de absorción INCREIBLE. En la química moderna esto se llama adsorción, adherirse a la superficie. Un gramo de carbón activo puede tener un área superficial total de 500 a 1500 metros cuadrados. Un solo gramo. Piensa en esa cifra. El maestro paleolítico arrojaba el carbón vegetal al agua. Esas piezas tomadas de la hoguera, que no totalmente quemadas pero no convertidas en ceniza, se dejaban caer en el agua, y estos trozos de carbón, mediante el mecanismo de adsorción,
atraían hacia sí mismos algunos contaminantes orgánicos, malos olores y sabores desagradables del agua. Era un sistema de purificación. No era perfecto, pero era un protocolo calculado, NOS optimizado y aplicado intencionalmente. En el antepasado de los filtros de carbón activo utilizados en las plantas de tratamiento de agua modernas, era ese trozo de madera quemada dentro de un hoyo frío. El carbón se dejaba en el agua por un tiempo determinado. Este tiempo también estaba calibrado. Si se dejaba muy poco tiempo, la purificación era insuficiente. Si se dejaba demasiado, el carbón podía liberar partículas oscurecidas en el agua. El maestro lo probaba, ponía el agua a la luz, miraba su claridad, la olía. El color y el olor eran los puntos de control en este protocolo. Y en este punto llegamos a la capa más profunda de la sabiduría humana. Este protocolo no fue invención de una sola persona. Nunca lo fue. Fue el producto de un paquete de datos colectivo. Un clan barra vertical no podía sobrevivir sin sus ancianos. Y los ancianos portaban el conocimiento que los jóvenes cazadores y recolectores no veían. Ellos habían vivido los inviernos pasados. Sabían que nieve era buena, que ceniza tenía la densidad correcta, cuánto tiempo debía permanecer el carbón en el agua. Este conocimiento era oral, pero estaba más allá de las palabras. Era el contacto de manos con manos. Era una anciana sosteniendo la muñeca de un niño joven para mostrarle la presión de los dedos. Era un maestro enseñando a su aprendiz cómo compactar la nieve. Los registros arqueológicos muestran rastros de esta inteligencia colectiva. Los restos de material orgánico quemado encontrados en asentamientos paleolíticos muestran organizaciones espaciales dispuestas alrededor de fogatas y depósitos de ceniza. Este orden no es aleatorio. Son huellas de sistemas donde funciones como la obtención de agua, el cuidado del fuego y la gestión de residuos estaban integradas. La gente posicionaba sus tiendas o refugios según estos puntos de obtención de agua. La elección del terreno era una decisión de ingeniería integrada con la proximidad a la fuente de agua y las características de drenaje. La responsabilidad de obtener agua para el clan solía recaer en individuos específicos. Esta división del trabajo era parte de la optimización de energía. Que todos hicieran lo mismo al mismo tiempo era ineficiente. Mientras uno trabajaba por el agua barra, otro gestionaba el fuego barra y otro esperaba al cazador que volvía. Era un sistema sincronizado, la máxima expresión de la inteligencia colectiva. El contenido mineral de la ceniza también estaba integrado en este sistema. La ceniza de madera contiene calcio, potasio, magnesio y fósforo. La mayor parte de los humanos de la edad de hielo se alimentaba con una dieta basada en carne. Esta dieta proporcionaba muchas proteínas y grasas, pempinos, pero podía crear deficiencias en ciertos minerales. La pequeña cantidad de minerales de ceniza que pasaba al agua, podía proporcionar una contribución pequeña pero sistemática al equilibrio de electrolitos. No era un suplemento consciente, pero funcionaba. Y esto también fue seleccionado, reforzado y transmitido a través de generaciones. Este conocimiento costó caro. El maestro hacía lo mismo ese día. Sus manos estaban agrietadas por el frío. Miró la superficie de la nieve donde había esparcido ceniza. El sol estaba bajo, pero estaba ahí. Y horas después, en ese pequeño hoyo, se habrían acumulado unos cuantos puñados de agua. Luego los trozos de carbón, luego la espera, luego el control, luego beber. No era un ritual, era un protocolo. Y este protocolo era la expresión tangible de una herencia de ingeniería que venía de decenas de miles de años atrás. Gestionar un proceso bioquímico, no. Notar la termodinámica a simple vista. Transportar datos colectivos a través de generaciones.
Todo esto estaba grabado en el cuerpo, en la memoria y en el movimiento de las manos de cada ser humano que sobrevivió a la edad de hielo. Y ahora nosotros estamos aquí, con agua saliendo del grifo, con sistemas de purificación de filtro de carbón. Pero la base de esos sistemas comenzó en ese hoyo frío, con un puñado de ceniza. Sobrevivir en la edad de hielo no era una aventura romántica. Era una operación de cálculo. Cada día, cada hora, cada decisión era volver a plantear la ecuación entre la vida y la muerte. Y el agua estaba en el centro de esa ecuación. Nuestros antepasados utilizaron la ceniza, el carbón, el sol y la física de la tierra en un sistema integrado para llegar al agua. No lo hicieron por instinto, sino con datos colectivos acumulados durante generaciones. Las manos de los ancianos guiaron las manos de los jóvenes. El precio de los errores era la muerte barra vertical, y este precio calibró el protocolo aún más en cada generación. Ellos no sabían menos que nosotros, solo sabían cosas diferentes, y ese conocimiento aseguró la continuación de la especie humana en las condiciones más duras de este planeta. Este conocimiento costó caro, pero ahora piénsalo. El problema del agua estaba resuelto. El cuerpo conservaba líquido. El metabolismo funcionaba. Y justo en este punto, una nueva amenaza tocaba a la puerta. Porque un metabolismo que funciona exige energía. En la tundra congelada de la edad de hielo, encontrar calorías era un problema más letal que encontrar agua. ¿Cómo cazaron animales que eran muchas veces más grandes que ellos, que pesaban toneladas, que eran furiosos y rápidos? Acercarse a un mamut con una lanza era igual a suicidarse. ¿Y si no lo hicieron así? ¿Y si confiaron no en la fuerza muscular, sino en el cálculo? Si confiaron en la geometría, en el viento, en la pendiente del terreno, en el reflejo de pánico del animal. La respuesta espera bajo la tierra y dentro de los huesos. Suscríbete, porque en la edad de hielo, el conocimiento no es poder, es vida.